chingo. Amén. He estado pasando por un poquito, ¿verdad? La garganta. ¿Me perdonan? La garganta está un poquito, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús, la palabra como quiera. Vamos, predica. Va a venir. Eso es. Aleluya. Y como muchos saben, hay muchas personas, yo he escuchado muchos que quieren escuchar al Señor, que quieren escuchar su voz, que necesitan que Dios les hable. Pues esta prédica definitivamente va a venir de lo más alto. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque de verdad va a hablar la Biblia. Gloria a Dios. ¿Quién mejor que Dios que nos va a traer todo lo que necesitamos? Amén. Eso es. Pues en esta noche yo quise traer algo que tal vez para muchos pues puede ser, como le decimos por ahí, clase 101, cosas básicas, cosas, principios, pero considero yo que son importantes. Los que no lo saben lo van a aprender y los que lo saben pues se los vamos a recordar. Amén. Porque sin esto no hay nada. Quiero hablar de la salvación. Amén. O sea, sin esto, ¿verdad? ¿Qué hacemos aquí, verdad? A esa pregunta, muchas personas la traen, ¿verdad? Es vital. Debemos entender que es vital, que es importante para nuestra vida y para los que vamos a llevar esa salvación como tal. Y yo la considero que es la más importante. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Vamos. Es algo que yo entiendo que es un asunto de vida o muerte. Gloria a Dios. Y creo que muchos deben estar, ¿verdad?, a la par conmigo. La salvación es algo de vida o muerte. Y es una pregunta que debemos, ¿verdad?, que a veces nos hacemos. Y hoy Dios nos va a contestar. Dios nos va a dejar saber, por lo menos, algunas cosas claras e importantes y significativas que debemos hacer para ser salvos. ¿Ok? Y esto va a ser Biblia, de verdad. Todo va a ser Biblia. Amén. Porque quiero que Dios hable. ¿Tú quieres que Dios te hable? Hoy te va a hablar. Eso es. Todo va a venir de la palabra de Dios, que es nuestra guía y es lo que Él nos dejó para nosotros seguir. Amén. Para seguirlo y saber la verdad. Porque la verdad, ¿qué hace? Nos hace libres. Vamos a Romanos 3:23. Y vamos a preguntar por qué. O sea, la aceptación de esto, de qué debo hacer salvo, es la aceptación o rechazo. O sea, algo vital, determinará el destino eterno de nosotros. ¿Por qué? En Romanos 3:23 comenzamos con un primer punto. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aleluya. Así que la palabra nos dice y nos enseña, el que me diga que no pecó, ¿qué pasa? Hace a Dios mentiroso. Uy, palabra. Porque la palabra es clara, por cuanto todos pecaron, no algunos, no yo, todos pecamos. Están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es destituido? Ya tú no vas para allá, estás afuera, estás sacado, estás apartado. Amén. Próximo punto de este primer punto es Primera de Juan 1:10. Aquí van a Biblia, les dije, todo va a ser Biblia. Pues quiero que Dios de verdad sea el que hable. En Primera de Juan 1:10 nos dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo, ¿qué sucedió ahí? No le conoció. Esta es la Reina Valera 1960, la que tengo. Allá dice, imagínense, le hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Es Primera de Juan 1:10. ¿Sí? Ok, esa es la otra versión. No, Reina Valera 60. ¿Y por qué yo tengo esta otra? ¿Hay 260? No. Amén. Bueno, pues en el nombre de Jesús.
El primer punto es todos han pecado. O sea, todos nosotros hemos pecado. Por eso es tan vital e importante en esta pregunta. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. El segundo punto, nos volvemos a Romanos 6:23, que nos dice, Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos los que pecaron y están destituidos, ¿cuál es la paga que tienen? O que tenemos, porque dice todos, que tenemos. Es muerte. Amén. Ahora, si estamos en Dios, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ese es otro, el segundo punto en Ezequiel 18:4, para tener otro. Del segundo punto, Ezequiel 18:4 nos dice, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y dice luego, el alma que pecare, esa morirá. Mira qué punto tan interesante, que nos dice que todas las almas son mías y todas son de Jehová. Mas sin embargo, que sean de Él, la que peque morirá. El segundo punto es la paga. Y ahí es que vienen esos versículos. La paga por el pecado es muerte, o la penalidad por el pecado es muerte. ¿Ok? Ahora, ¿por qué seguimos y debemos entender qué debemos hacer para ser salvos? Hay un tercer punto que está en 2 de Pedro 3:9. Aquí el Señor quiere, el Señor desea. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí estamos viendo para algunos que dicen que Dios es malo y que Dios no quiere a nadie. Él quiere que todos nos salvemos, que todos estemos con Él. Y por eso muchas veces tarda en ciertas circunstancias. Pero es para dar esa oportunidad, para dar ese tiempo, para que nosotros procedamos al arrepentimiento. En Juan 3:16, que muchos lo saben, y es bien repetitivo por ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, que este punto es Dios en su gracia quiere que todo hombre sea salvo. Aquí lo vemos en estos dos versículos. Él hasta mandó, nos amó tanto que mandó a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. No quiere que nos perdamos. Él quiere que tengamos vida eterna con Él. ¿Ok? Amén. Ahora, otro punto también que entiendo que es vital para esta pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? En Mateo 28 nos relata del 18 al 20. Él nos habla aquí y nos deja saber ciertos puntos. Nos dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id
y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cristo tiene la autoridad y Dios le dio la potestad para declarar lo que debemos hacer. Es como los puntos o los requisitos, si le quieren decir, para nuestra salvación. Hay algunos puntos importantes que se deben hacer y se deben seguir. La última palabra siempre, claro, la tiene ¿quién? Nuestro Dios. Otro ejemplo de que Dios tiene esa autoridad en Juan 12:48 nos dice, estos puntos son bien importantes para esto. Juan 12:48, Él nos dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Amén. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Gloria a Dios. Le dije que iba a hablar Dios, no iba a hablar yo. Debemos entender que hay unos puntitos importantes. ¿Se puede rechazar a Dios? Claro, o sea, las personas lo pueden rechazar, pero ¿qué sucede? Si no reciben su palabra, ahí está. No hay ni quien le juzgue. O dice que su palabra en el día postrero es quien va a juzgar. Por eso le traje palabra viva y eficaz. Amén. Aleluya. Esa es la que tenemos que llevar en nuestro corazón y la que nos juzga. No es el dedo, la palabra. Amén. Y en Juan 14:6, para ese mismo punto, Juan 14:6 nos dice: Jesús le dijo, como dijo mi hermana Irene, yo soy el camino y la verdad y la vida. Amén. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Gloria a Dios. Así que ahí se caen muchas doctrinas que hay en el mundo, que nosotros o los seres humanos pueden ser salvos de otra manera. Ajá. Amén. No somos salvos de otra manera. Solo por medio de Jesucristo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y no podemos ver al Padre si rechazamos al Hijo. ¿Qué hacemos? No lo vamos a ver. No vamos a estar con Él, porque dice que nadie viene al Padre sino por mí. Santo. Amén. Por eso, si una persona, si usted ha de recibir la gracia salvadora de Dios, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos estar de acuerdo? Debemos recibir de acuerdo con los requisitos de Cristo. Aleluya. Gloria ¿Ok? al Señor. Ahora, hay ciertas cosas que deben ir en conjunto, que deben ir unidas. Deben ser inseparables de la salvación. Y la primera, comenzamos, esto ya es en el Nuevo Testamento, nos vamos a Jesucristo, claro, porque de ahí es que venimos todos nosotros, a la gracia de Dios. Amén. En la gracia, Tito 2:11, un punto importante que dice, Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Y por qué se ha manifestado? Para salvación a todos los hombres. Gloria a Dios. ¿Ok? Y volvemos que es a todos. No es a algunos, no es a cierto círculo, no es a los favoritos. En realidad la salvación se manifestó para todo hombre. Todo hombre con los puntos que hablamos, ¿verdad? Que no lo rechacen, que lo acepten. En Tito 3 también nos habla, Tito 3:3-8, habla sobre la gracia también. Y mire lo que dice.
porque nosotros también éramos en otro tiempo, hablando a la iglesia, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Aleluya. Pero cuando se manifestó la bondad, fue porque era bueno, de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Y para qué? Para que seamos que justificados Por su gracia. por su gracia, Aleluya. viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Nos acuerda de dónde salimos, Aleluya. de dónde vinimos. Cuidadito cuando veamos las personas por ahí, porque nosotros también nos aborrecíamos los unos a los otros en una vieja vida antes de Cristo. Y debemos entender que ellos están sin Cristo. Y vamos a buscarlos para traerlos a la vida eterna. Amén. Y a Cristo. Y otro punto, Efesios 2:8, de esta misma gracia, del 8 al 10. Las van a estudiar todo. Esto es una asignación de salvación. Esto es un estudio. ¿Ok? Porque por gracia sois salvos. Tienen que acordarse que Dios no tiene que recordar que de por qué somos salvos. No porque tú eres bueno, no porque tú haces cosas buenas. Que yo escucho por ahí que yo soy bueno. Es que yo no hago cosas malas. No. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea que no hay otra cosa que tú hagas. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Imagínense, no es ni de nosotros. O sea que aquí te aclara el punto que no eres tú. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. O sea, las obras que hacemos las hacemos a través de y por. Y por Él. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cielo ahí nos deja saber. Todo ha sido a través de Él, por medio de Él, por esa gracia. Esa gracia inmerecida. Bien importante que entiendan y sepan lo que es gracia. Gracia es, para los que no saben qué es gracia, pues es un regalo. No lo merecíamos, es un regalo inmerecido que Dios le plació darnos. Amén. A los lindos y a los más lindos. Aquí no hay nadie feo porque somos hechuras de nuestro, ¿verdad? De Cristo. Y el que se considere feo, no, eres imagen y semejanza de quien te creó. Y Él es hermoso. Mira todo lo que nos está dando. Entonces, a veces me preguntan por qué tú le sirves. Yo lo único que puedo decir en este momento, y no estoy ni por la mitad, no. Me salvó sin yo ni siquiera quererlo. Sin yo pensando yo que no lo necesitaba. Pero aquí por eso es que es importante. La salvación es un asunto de vida y muerte. Eso es lo que quiero que entendamos. Ahora vamos
pues aún después de la gracia también hay otro punto que van en conjunto, como les dije, que es la fe. Y vamos por la fe. Hay muchos versículos de la fe. Pero si nos vamos a Hechos 16:31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es una de las hermosas promesas que Dios nos ha dado y nos ha dejado en esta palabra de Dios. Que creas tú, cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Amén. Marcos 16, parte de la fe que nos dice del 15 al 16, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa siempre me caga. Eso siempre me da duro, porque es que nosotros pues vivimos una comodidad tan chula y tan rica. Y cuando dice ir y predicar el evangelio a toda criatura, como que muchos nos sentimos como que nos estremecen. Pero es parte de ser salvo. Es parte de ese regalo. Amén. Aleluya. Y en realidad a veces nos incomoda, pero es que el amor de Dios nos va transformando, nos va llenando de una manera que es que no podemos callar. Porque es tan lindo lo que Dios nos da, que en realidad lo damos para adelante. Porque es como que no se puede callar. Y que otros necesitan también de esto. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Ay, Padre. Aquí nos da el punto de que vamos a predicar este evangelio, que es el evangelio de la salvación, a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí nos da también ese punto. Y el que no, entonces ya usted sabe, desechado, va a ser condenado. Y estamos hablando de esa condenación y de eso que viene pronto en los estudios. No se los pierda, buffet espiritual jueves a las 7:30. Amén. Vamos por ahí. Ahora, otro punto que va en conjunto es, aparte de la gracia y la fe, hay que arrepentirnos. Es arrepentimiento. Hechos 17, del 30 al 31. Aquí la palabra de Dios nos habla: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, oigan lo que hizo Dios, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, lo primero que él hace es que pasa por alto. Y hasta nos toma por en la ignorancia porque no sabían la verdad. ¿Ves? Y nos dice que se arrepientan, a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. O sea que sí hay un día, sí hay un momento, sí hay un juicio por aquel varón a quien designó. Está designado, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aleluya. Eso nos lleva a arrepentirnos, para que ese día no nos coja, ¿verdad? De sorpresa. De sorpresa. Y ya está hecho. A muchos nos va a coger, a muchos va a coger por sorpresa, lamentablemente, porque la palabra también lo dice. Pero que no nos coja de sorpresa a nosotros, que la iglesia está esperándolo. Más sepa estos puntos que debemos hacer para mantenernos y seguir salvos. En Lucas 24:47, otro puntito de arrepentimiento, es: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones,
comenzando desde Jerusalén. O sea, hay que predicar eso, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Cosas inseparables de la salvación. Vamos a otro punto, que es confesión de Cristo. O sea, tenemos por gracia, tenemos por la fe, arrepentimiento, ahora por la confesión de Cristo. En Mateo nos dice, 10:32-33, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto yo lo escucho bien trillado muchas veces en las redes, en las cadenas. ¿Verdad? Que a veces envían unas cadenitas de oración o por texto. Y si me negares, y comparte esto, y si me negares. Pero en realidad la palabra es real. Nos dice aquí bien claro que lo confieses delante de los hombres, que sepan que tú crees en Él, que crees en Cristo, que nos salvó de entre los muertos, ¿verdad? Que se levantó de los muertos. Romanos, para tener otra reseña bíblica de la confesión de Cristo, en Romanos 10, 9 al 10. Nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, Gloria a Dios. serás salvo. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria a Dios. Hay que confesarlo, hay que declararlo, hay que dejarlo saber, hay que decirle a los cuatro vientos: Jesús es mi Señor. Amén. Aleluya. Ese es mi Salvador. Así que tienes que abrir tu boca. Tienes que dejárselo saber a toda criatura. No es tan solo creer en Dios. Por eso es que traigo estos puntos importantes. No es tan solo creo en Dios. Hay ciertos puntos para esa salvación completa, que sea completada. Y Dios te va llevando, y el Espíritu Santo te va llevando de una en una. Amén. Amén. El próximo es el perdón. Este es el otro punto. Perdón. Perdón de pecados o remisión. Perdón o remisión de pecados. Hechos 2:38. Aquí es Pedro diciéndole. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ahí lo vamos a recibir. ¿Cuál era esa? Es Hechos 2:38. Hechos 2:38. Nos está diciendo claramente que nos arrepintamos y nos bauticemos para perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Para Dios. Amén. Hechos 22:16 también nos habla: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, Santo. invocando su nombre. Aleluya. Estas son las reseñas en donde que tú encuentras
Cada punto. Y muchos más, pero imagínense. Estamos 3 años leyendo la Biblia. Y cuidado. Les estoy dando, Dios te está hablando. Quería que Dios te hablara, hermanos. Dios te está hablando. Te está dando los puntos dirigidos de Él, de la palabra de Dios. Nada no te habla, te habla Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Así que en Hechos 3:19, un puntito más, nos dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Amén. Amén, aleluya, gloria a Jesús. Así que a veces nosotros pedimos ciertos tiempos, pero va a seguir. Necesitamos tiempo de refrigerio. ¿Qué dice? Que nos arrepentamos, que nos convirtamos. Y entonces es que van a ser borrados nuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor. Vienen de la presencia del Señor. Ese tiempo de refrigerio. Así que esta es una parte bien importante. El pedir perdón al Señor. Y cada uno de estos versículos saca una predicada pastora. Y muchas. Imagínate, yo le estoy dando para que gocen un ratito. Pero es dando esos puntos claves que entiendan que la palabra de Dios es clara. Es clara. Yo puedo entender que al principio yo abría la palabra de Dios y como que no entendía o no la leía. Pues la dejaste a un lado hace muchos años atrás. Y ahora la abriste a ver cómo ahora si cambió, si pasó algo. Si ahora la puedes entender mejor. No, muchos no lo hacen. Hasta que la abren algún día, pues es que Dios siempre nos lleva. Él es tan bueno que nos lleva. Ahora, también hay otro punto que va en conjunto con todo esto. ¿Saben cuál es? Una vida, y no tan solo una vida, pues nosotros tenemos una vida, pero una nueva vida obediente. Caminando sobre lo natural. Y ahora vamos a esos puntos. Una vida, una nueva vida obediente. Y aquí se relata, en Romanos 10, hay una historia sobre eso. Aleluya. Romanos 6, 3 al 18. Vamos a leer Romanos 3. Vamos bien, ¿verdad? Es 6, 3 al 18. Romanos 6, 3 al 18. Así que vamos a leer. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es una pregunta. ¿Lo sabía o no? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aleluya. Dios, aleluya. Así que, mira lo que dice, sabiendo esto, o sea, ustedes ahora saben esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, ahí va a ser destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aleluya. No vamos a servir más al pecado, amén. Porque el que ha muerto ha
ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, Amén. creemos que también viviremos con Él. Aleluya. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Él murió una vez y para siempre resucitó. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así nosotros tenemos que hacer y ser. Vivir para Él y por Él. Morimos juntamente con Cristo y ahora vamos a vivir. Pero para Él y por Él. Y no podemos estar otra vez que los pecados se nos enseñoreen, porque es que se supone que no puedan. Amén. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, aquí lo dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Qué sucede? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Así que no puedes obedecer a ese pecado, a esos pensamientos, a esos dardos, a esas cositas. Ya no, porque ya tú moriste. Tú moriste juntamente con Cristo y esos pecados son borrados, fueron perdonados. Amén. Amén. Y ya saliste, ¿verdad? De muerte a vida, ya saliste a la luz de esa oscuridad que te comía antes, ¿verdad? Así que tampoco dice que presenten vuestros miembros al pecado. Esto es algo que lo tenemos que hacer nosotros. No es Él, dice que no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Se supone que el pecado no se enseñorea, así que entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que lo permiten? Nosotros mismos. Si permitimos los pecados, nosotros mismos lo hacemos, porque aquí dice que nosotros morimos ya. Y el pecado no se enseñorea, mas nosotros abrimos esas puertas y lo dejamos entrar. Pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es importante para nosotros. Aleluya. No es la ley, es la gracia de Dios. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿Ve? Así, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, somos libres del pecado, porque viniste a ser siervos de la justicia en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Más claro no puede cantar, más claro no puede hablar. ¿Ustedes creen? Ahora Dios también nos dice, segunda de Tesalonicenses 1, segunda de Tesalonicenses 1, del 8 al 9, en llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amén. Esos son los que permiten entonces, y los que no mueren en Cristo. Santo. Todo esto basándonos en la pregunta inicial. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Aquí está. Y en Apocalipsis 2:10, no dejándolo atrás,
Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gloria a Dios. De aquí me acuerdo que me decían que solamente duraban las tribulaciones o los problemas que nosotros teníamos no más de 10 días. Con número y todo, 10 días. Aleluya. Ahora, nos vamos a la premisa de qué más me hace falta entonces. Ya tengo, ¿verdad?, los puntos de por qué debo pensar y analizar qué debo hacer salvo. Tengo los puntos. Algunas personas han obedecido, ¿verdad?, todos estos términos de Cristo para perdón, pero muchas personas creen que Jesucristo existe, pero no le han obedecido como su Señor. Entonces, mientras que otros ni siquiera han escuchado, no lo oyen, no han oído a Cristo, nosotros debemos examinar. Esto es un examen para nosotros, examinar nuestras vidas a través de la lupa de Dios, a través de las Santas Escrituras, para saber lo que hace falta, qué nos hace falta, en qué estamos fallando, qué no hemos hecho, qué debemos hacer. Al tener al Espíritu Santo a nosotros, tranquilos. Si de verdad tú le quieres servir a Dios y de verdad estás entrando por ese caminar y ese camino estrecho de Cristo, el Espíritu Santo es el que te va a dejar saber. Porque cuando tú vienes a los pies de Cristo y estás haciendo las cosas, no podemos hacernos de la vista larga que seguimos siendo humanos, seguimos teniendo la maldad, ¿verdad?, en nuestra carne. Pero si tú luchas en contra de ella y si tú estás dentro de la palabra de Dios, el Espíritu Santo es quien te guía. Claro, sin olvidar la palabra. ¿Por qué le traigo la palabra? Porque la gente sigue persiguiendo a las personas y a lo que dicen otros, mayormente en la iglesia. Y muchos perecen por eso, por falta de conocimiento. Y lo dice también la palabra. Debemos, tenemos, necesitamos que leer. Necesitamos entrar a la Biblia. No tan solo es ser oidores. La palabra nos lleva a no ser oidores, también a hacedores. A hacer lo que dice. Soy. Y ahí es donde entra la obediencia. Nosotros tenemos que entrar. Por eso el bufete espiritual en esta casa a mí me fascina. Y me seguirá fascinando. Y no tan solo aquí, las iglesias, en sus estudios bíblicos, la mayoría no va a esos días. Y ustedes tienen que entender que es lo más importante. Porque lo entran de verdad ahí, a la escritura. Porque nosotros muchas veces no tenemos tiempo en nuestros hogares, con nuestro diario vivir, con los problemas, con los quehaceres, con el trabajo, con cuantas cosas. Deberíamos. Ojo, se supone que nosotros agendemos a Dios como agendamos una cita. Agendemos a Dios como agendamos a ir a comer. Agendamos a Dios como vamos al trabajo. Porque aquí claramente yo puse que la salvación es vida o muerte. Y es la más importante en tu vida. Porque el trabajo se queda, los hijos se quedan, todo lo demás se queda. Pero ¿y tu alma para dónde va? Gloria a Dios. Digo, déjame no decir los hijos se quedan, pero ustedes entienden. A veces estamos como que tan afanados y ellos y es el primero es Dios. Primero es Dios y después los hijos, después la familia, la iglesia y así. Así que esto es para que nos examinemos, porque la palabra de Dios claramente nos dice lo que nos hace falta para ser salvos. Aleluya. Es que es clara, les traje Biblia 101 y de aquí hacemos mi predicación. Amén.
Así que la persona que ha oído el Evangelio debe, ¿qué debemos hacer primero? Creer en Cristo. Todopoderoso. ¿Verdad? Hechos 16:31, seguimos con Biblia. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, como dijimos antes. Amén. Y si no lo hacen, sus pecados morirán. Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Santo eres Jesús. Aleluya. O sea, Mara Santiago no lo dice Hechos 16:31 y lo dice Juan 8:24. Santo. Solo él. Ahora, la persona también entendemos que has creído en Cristo, ¿qué viene ahora? Debe arrepentirse. Tiene que arrepentirse. Hechos 2:38, lo que Pedro les dijo. Que se arrepientan y se bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Esto es un resumen. Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Que ese es quién? El que Jesucristo dejó. El Consolador. El todo en nosotros. Ese es el que nos guía, el que nos redagulla, el que nos ayuda, ¿verdad? El que está con nosotros. Nuestro ayudador. Ahora, en Lucas 13:3-5, si no lo hace, ¿qué sucede? Lucas 13:3-5 dice, os digo, no antes, si no os arrepentís. O sea, yo le digo arrepiéntanse. Y a los que no se arrepienten, Lucas le está diciendo, si no os arrepentís, todos pereceréis. Igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Negativo, todos. Aquí no hace excepción de personas. Aquí no hay unos más pecadores que otros, todos. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ahora, el creyente arrepentido, que vamos a este punto, se le manda a confesar a Cristo. Y es donde dice en Romanos 10:9-10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué sucede si lo niega? Si no lo hace, será negado. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Es que la palabra es tan clara que es que yo no le puedo poner más. Santo, gracias. Es clara. Mira, si no, por favor, me envías un inbox. Hay hombres que son ciegos también. A Dios no es ciego. Vamos a llevarlos, tú sabes. Ahora, los que han creído, se han arrepentido, ¿verdad? Han confesado a Cristo, deben ser bautizados también. So, bautícense. Hay una historia bien interesante donde nos habla de Saulo de Tarso. ¿Se acuerdan? En Hechos 9:6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Algunos de nosotros hemos hecho esa pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le responde, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ese temor de cuando nos hablan ir y predicar evangelio, Él te va a llevar, Él te va a guiar, Él te va a decir lo que debes hacer. Amén. Y a dónde debes ir y lo que debes decir. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios.
Y ahora me voy a adelantar. Vive Cristo. Santo, santo. Aleluya. Santo, santo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria, gloria al Padre. Gracias, Señor. Amén. Hay tantas historias en la palabra que nos enseñan el amor de Cristo y el qué debemos hacer. Pues yo considero que es que no hay excusa. No tenemos excusa. Y como iglesia debemos representarlo como es debido, con la palabra de Dios. Así que yo entiendo que si una persona se salva o se pierde, es un asunto de vida o muerte. Es por su propia decisión. Porque Dios le da la oportunidad. En algún momento en su vida, le da la oportunidad. Y alguien que está aquí hoy o que puede estar en las cámaras, puede ser una oportunidad que Dios te esté dando más. Una oportunidad más, porque no sabemos qué va a suceder mañana. Y Dios ya nos ha hablado tan y tan claro que hasta las señales de lo que va a venir lo escribió. Dejó todo claro en la palabra de Dios. Y lo que tenemos es que buscar y leerla, escudriñarla. Preguntas que tú no sabes estudiarlas. Aparte, tenemos los estudios. Por eso lo hacemos fuera de cámara, porque ahí es donde la palabra de Dios la enseña tal cual es. Sin cambiarle una tilde ni nada, tal cual es, y puedes hacer todas las preguntas necesarias, pero en la palabra de Dios está lo que tú tienes que hacer. Aleluya. Sin dejar afuera el Espíritu Santo, que cuando llega a tu vida te digo yo, ese no nos saca del camino, ese es el contrario, te dice por ahí no vayas, te lo repito y te lo repite, y si lo hacen, después tú estás. Porque ese es el Espíritu Santo que está redarguyéndote, diciéndote que por ahí no era, pero pues, como somos a veces cascarrabias, así que la palabra de Dios encuentras todo. Debes congregarte, debes buscarlo, porque es un asunto de vida o muerte, no hay más nada en este mundo. Todas las cosas pasarán. Todas las cosas pasarán. Todo lo que estás haciendo hoy, todos los triunfos que estás teniendo, gracias a Dios, gloria a Dios, pero eso se queda aquí y perece. Este cuerpo de carne y hueso perece, pero tu alma, ¿a dónde la quieres tener? ¿A dónde tú quieres ir? Yo prefiero irme con Cristo Amén. y estar allá eternamente. Gloria a Dios. Así que esto es un asunto de vida o muerte. Esa pregunta que debo hacer para ser salvo, que se hace frecuentemente, ya está. Aquí hay muchas más. Solamente en la Biblia podemos encontrar esa respuesta de Dios. Así que Dios amorosamente desea que usted sea salvo, pero su justicia requiere su obediencia a sus leyes para que usted reciba las bendiciones de su gracia. Porque no crean que es sacrificio nada más. En este sacrificio, dicen que es sacrificio. Sacrificamos muchas cosas terrenales, pero espiritualmente usted sabe todo lo que nos llena. La iglesia lo sabe. Por eso queremos y pedimos, y a veces lo hacemos a gritos al mundo, porque queremos que entiendan y vean y sepan que hay bendiciones en Cristo y que no son terrenales, no son perecederas. Amén. Estamos haciendo castillos. Estamos abriendo caminos para allá arriba. Gloria al Así que Señor. lo que te hace falta, si encontraste algo que estás trabajando, batallando, lo que te hace falta para ser salvo, lo debes procurar diligentemente.
lo más pronto posible. Así que ni fe, ni arrepentimiento, ni confesión de Jesucristo como Señor, ni bautismo para perdón de pecados, tampoco fiel servicio cristiano a Dios deben faltar en su vida. O sea, todos son necesarios. Todos esos puntos son necesarios para la salvación. Así que no lo dejes pendiente. Tu salvación importa más que cualquier otro asunto. Jesucristo dijo, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Ay, santo. Amén. ¿De qué te va a aprovechar? Marcos 8:36, busque hoy. Eso lo dijo Marcos 8:36. Busque hoy todo lo que le falta.